Ni una menos. Esa es la consigna que desde hace 2 años lamentablemente está surgiendo en el país, en la provincia, en cada una de las ciudades, y que tiene el sentido de reclamar y de poner en evidencia que no haya más femicidios, que no haya más asesinatos de mujeres, que no haya más violencia de género, que en definitiva sepamos entender las diferencias entre el hombre y la mujer. Y decíamos que es el segundo año consecutivo en el que se organizan marchas, manifestaciones, distintas expresiones, y Río Tercero no es la excepción. Está organizada o convocada por el Movimiento Patria Grande y estamos con 2 de sus integrantes para conversar sobre este tema y sobre cómo encararlo, porque se trata de una cuestión social bien profunda que lamentablemente está arraigada. Estamos con Melissa Linares y con Gisela Acereto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a usted. ¿Por qué la necesidad de convocar nuevamente una marcha? ¿Cómo lo ven ustedes? Aparentemente el año pasado era una gran convocatoria, pero ¿por qué este año de nuevo recordar el 3 de junio Ni Una Menos? Bien, el año pasado teníamos una serie de exigencias que este año siguen estando pendientes. Y de hecho en algunas situaciones o en algunos aspectos hemos retrocedido. No estamos en peores condiciones que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado teníamos espacios, programas, áreas que se encargaban de contener a las mujeres víctimas de violencia, que se encargaban de contener a las mujeres víctimas de trata. Hoy esos espacios han sido vaciados luego del cambio de gobierno, entonces no están funcionando. Y algunos espacios que siguen funcionando no tienen presupuesto para trabajar, entonces queda solamente una cáscara. Y eso contando que en lo que va del año, los primeros 100 días del año, van 9 femicidios en Córdoba y 66 en todo el año, significa que siguen muriendo mujeres cada 30 horas, y es una problemática que necesitamos trabajar, que necesitamos abordar hasta el cansancio, para que se tome conciencia, para que los estados finalmente escuchen las exigencias, escuchen las necesidades, que básicamente estamos exigiendo el derecho, no tan solo a una vida libre de violencias, sino que básicamente el derecho a la vida, que parece una locura, pero es lo que estamos exigiendo, digamos. Necesitamos políticas que ayuden efectivamente a la lucha de violencia de género y no que sea alguien con un cartelito con el Ni Una Menos y que después quede vacío y quede solamente en una consigna sin un trabajo concreto. Es como trabajar en 2 ámbitos, la parte estatal o pública y también la gente, cada uno en su propia realidad y en su propia situación en cuanto a la violencia de género. Son 2 ámbitos. Seguro, sí. Ahí lo interesante es también empezar por uno, ¿no? Por uno mismo, por su familia, por el ámbito que lo rodea más cotidianamente. Y ahí es cuando nosotros también creemos que es importante que estas discusiones las llevemos y las traslademos a cualquier ámbito. Porque que no quede en lo privado, que no quede en una charla o en una situación muy particular o en una marcha, sino que se reproduzca y que intentemos desde el lugar donde estemos de poder solucionar estos conflictos. Sobre todo, digamos, porque se ha generado, hay como una forma de llamar a las feministas como las feministas radicales, las que luchan contra el hombre, y no es esa la voluntad, sino que la voluntad es que luchamos por la igualdad de género. Sabemos que las oportunidades que muchas veces tienen los hombres no son las mismas que las mujeres, y está bueno que eso lo podamos discutir, charlar y generar propuestas e iniciativas donde todas las mujeres y los hombres tengamos un lugar en la sociedad que sea mucho más justo. Esa es lo propositivo que tenemos nosotros para mostrar, lo que queremos convidar también al resto de la sociedad y a sentarnos a discutir y a charlar sobre lo que queremos como sociedad, que me parece que eso es algo que nos debemos y que lo tenemos que empezar a hacer en cualquier momento, digamos. Y el grito mayor está cuando hablamos de la vida, como decías recién, cuando hablamos de un asesinato, de alguien que le han quitado la vida, o inclusive de mujeres que le han quitado de la dignidad o su ser mujer, porque la violencia de género tiene muchas aristas. ¿Cómo lo ven ustedes en lo local? ¿Cuál es la experiencia que tienen en lo local? Bien, en todas las intervenciones que hacemos, cada vez que convocamos o tocamos estos temas, en la presentación que tuvimos del protocolo el mes pasado, protocolo de acción y prevención para casos de violencia hacia las mujeres, en cada una de las intervenciones que trabajamos desde el 3 de junio del año pasado, los noviembres, cuando hacemos los noviembres de género, siempre se acercan mujeres a contar sus situaciones, no sé, como a querer convidar, bueno, sí, a mí me pasó, yo pude salir. Así como concretamente, es muy difícil saber en qué situación estamos.
porque no hay estadísticas, no hay datos a nivel local que indiquen cuál es el nivel de violencia de género, cuáles son los índices de violencia de género en nuestra ciudad. Lo que también conlleva que no se puedan proponer, no sé, proyectos de ordenanza o planes de acción, políticas públicas que ayuden también en lo local, porque parece que nos quedamos exigiéndole al Estado nacional, al Estado provincial, que evidentemente tenemos que hacerle exigencias, pero también al Estado municipal, ¿sí? Es necesario que las mujeres que sufren violencia de género tengan la contención luego de hacer una denuncia, digamos, que no sean revictimizadas en las instituciones que tienen que recibir las denuncias o que tienen que contenerlas. Digo, hay mucho trabajo para hacer en la ciudad de Río Tercero. Y el paso fundamental es esto, es recabar informaciones, armar una estadística para saber exactamente en qué punto estamos. Porque sabemos que casos de violencia hay un montón, pero es un diagnóstico que hacemos al estar en contacto con la realidad todo el tiempo. Generalmente vos hablabas de que se lo toma al reclamo como un feminismo radicalizado. También hay un cierto prejuicio de que se trata de solo algunos sectores sociales, o los sectores más bajos o más vulnerables. ¿Esto es así o cuál es la realidad que ustedes ven en cuanto a la violencia de género? No, la realidad es que nos atraviesa a cualquier persona, digamos. Y no solamente el llamado es a que las mujeres nos organicemos o que salgamos, sino que todos, involucrados también los hombres, intentemos buscar una solución. Porque muchas veces nosotras tenemos estos términos de hablamos y decimos, bueno, ¿cuáles son nuestros privilegios en el lugar de la sociedad que nos ha tocado? Entonces, también trabajar eso como parte de cualquier clase social en la que estemos, a la que seamos parte, digamos. Y no tiene que ver solamente con la clase social, lo que sí es mucho más complejo para las clases bajas, digamos, para las clases mucho más vulneradas, el acceso a información, el acceso a una respuesta rápida. Seguramente el camino es mucho más dificultoso y nosotros lo vemos, digamos, cotidianamente, y ahí es cuando es mucho más alarmante la situación, porque no hay una política de Estado que pueda contener esas familias con bajos recursos económicos, que es lo, digamos, lo que atraviesa cada situación particular. ¿Por dónde dirían que pasa la prevención? ¿Cómo intentar evitar llegar a estas situaciones? Porque lo que estamos reclamando este 3 de junio es poner en evidencia una situación que ya existe. Bueno, ¿cómo prevenirla? ¿Por dónde piensan ustedes que podrían pasar estas líneas de acción? Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, la mayoría de nosotros somos profesores, entonces estamos todo el tiempo trabajando en las escuelas. De hecho, hay de varias escuelas también que con esta, justamente, ¿no? Haciendo alusión al 3 de junio, también nos han llamado para que vayamos a dar charlas. Digo, empezar, esto que decía Gise recién, empezar por uno también, ¿no? Y empezar a visibilizar, primero que nada, cuáles son esas desigualdades que después llevan a la violencia, ¿sí? Porque hombres y mujeres, sí, podemos ser diferentes biológicamente, pero en derechos somos todos iguales, digamos. Y la violencia sería una consecuencia de... Exactamente, exactamente. De que la mujer tenga que quedarse en la casa a cuidar a sus hijos. De hecho, esas mujeres hoy en día tampoco pueden tener la jubilación de ama de casa. Que tengamos que salir de la calle y nosotras seamos las que tengamos que estar cuidándonos de que no ser víctimas de una violación, de que no nos estén gritando groserías en la calle, que vayamos a trabajar y recibamos un menor sueldo por el solo hecho de ser mujeres. La sociedad en sí está como sustentada en un sistema que dice que el hombre está por encima de la mujer. Cuando la mujer busca correrse de ese lugar y buscar independencia o buscar, no sé, la voz propia, por decirlo de alguna forma metafórica, el hombre ve afectado ese lugar de privilegio, que era también lo que decía Gise recién, ese lugar de privilegio que le dio la sociedad, ve afectada su masculinidad, su lugar de poder, y lo que hace es ejercer violencia, que va desde el control de un celular a la pareja, desde esto que decíamos, no sé, ganas menos por ser mujer, tenés que quedarte en tu casa, tenés que vestirte de determinada forma, a cuando ya va a la violencia verbal, a la violencia psicológica y a la violencia física, que en muchos casos lamentablemente termina en femicidio. De lo que vos hablabas recién, y al final de esta entrevista vamos a escuchar un testimonio que grabábamos el año pasado, uno puede decir, bueno, pero no es para tanto, te revisé una vez el teléfono, bueno, pero fue un golpe, bueno, pero perdóname, fue esta vez. Y en realidad esa es la raíz de la historia, ¿no? ¿Se encuentran con situaciones con este parámetro en común en cuanto a las situaciones de las mujeres? Sí, de hecho hace unos años atrás, en el festival No Durmay, hicimos una intervención donde habíamos grabado algunos audios con piropos callejeros, ¿sí?
Entonces la gente pasaba, se colocaba los auriculares y los escuchaba y después nos contaba su testimonio. Y la verdad que es eso, digamos, uno naturaliza tanto que te digan un piropo, que nos digan algo que parece que, bueno, fue un halago, y la verdad que es muy incómodo, digamos, sentirse, ir por la calle caminando y sentir que te dicen un piropo de esa forma, es muy alarmante, sobre todo porque lo naturalizamos, y porque está bueno que lo podamos reconocer para cambiarlo, para decir, che, bueno, todo bien, pero tratemos de no generar todo el tiempo esos piropos porque realmente son dañinos, digamos, y realmente después se puede ir llevando a otra cosa, decir, bueno, pero fue un piropo, sigo con esto, porque total no me dicen nada, y así vamos avanzando, y llega un momento que es bastante incómodo y bastante agresivo también para la integridad de una mujer. Sí, de hecho siempre lo que vemos es lo que nosotros decimos la punta del iceberg, digamos. Bien. O sea, salimos a luchar en contra de la violencia de género solo porque hay mujeres golpeadas y hay mujeres asesinadas. Bien. Y debajo hay un montón de cosas que son las que van, como decía recién, las que van cimentando esta violencia que después termina, digamos, el femicidio y es la máxima expresión de una violencia que ya viene desde chiquitos, ¿no? Ya desde chiquitos nos crían de forma desigual, nos educan de forma desigual, siguen la escuela y se va reproduciendo en la sociedad todo, en los trabajos, cuando formamos una familia. Entonces, eso, digamos, o sea, la violencia de género no es solamente el golpe, no es solamente el insulto y no es solamente el asesinato. Es necesario que podamos visibilizar estas microviolencias que son las que después van calando hondo para que, bueno, después uno se encuentre dentro de un círculo de violencia y termine en los femicidios, digamos, que sí, la peor consecuencia. Recordemos entonces la convocatoria para este viernes, ¿sí? Viernes 3 de junio. 3 de junio, 17 horas, bien. Plaza San Martín. Están todos y todas invitados a participar. Bien. Lo que sí, una aclaración, de 17 a 18 horas va a haber intervenciones artísticas. También invitamos a quienes quieran a que se sumen a hacer esas intervenciones, a proponer actividades para visibilizar desde otro lugar también el Ni Una Menos. Y a las 18 horas marcharíamos por las calles céntricas, así que, bueno, los invitamos, esperamos que puedan venir. Bueno, éxitos en la convocatoria, gracias por proponer también esta convocatoria para Río Tercero. Sabemos que a veces es difícil, ¿no?, generar estos espacios y bueno, seguramente estaremos conversando de este tema en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Para terminar con este tema, vamos a escuchar, decíamos recién, un testimonio que grabábamos el año pasado. Nos parece válido por la actualidad que tiene. Solo un fragmento de 4 minutos en el que la entrevistada, bajo el nombre ficticio de Leticia, quien tenía el botón antipánico en ese momento y quien estaba saliendo de una situación de violencia de género, contaba su experiencia y que sin duda sirve como correlato de lo que ocurre en muchas otras situaciones similares y que también ella cuenta cómo pudo salir de ese círculo que era enfermizo para ella y para su pareja y lograr trascender esta violencia de género. Con ese testimonio lo escuchamos y nos vamos a la pausa. Bueno, en primer lugar lo quiero dar a conocer porque me parece que es importante, si bien yo estoy pasando por una situación de violencia, me parece importante que todas las mujeres se animen a contarlo. Quizás muchas no se animan a denunciar estos casos, pero aunque sí se animen a contarlo, que no se sientan con miedo o calladas y que por eso tengan que pasar por todo lo que pasen. Es que muchas veces, como me ha pasado a mí, uno se siente culpable, por eso muchas veces se calla, porque cree que las cosas pasan, suceden o te golpean o te insultan, agresión verbal o lo que fuera, porque uno es el culpable el que ocasiona eso. Después con el tiempo y cuando ya la situación uno busca hacer la denuncia o contarlo, te das cuenta que no es así. Es como que te enferma en la cabeza de alguna manera. Bueno, ahí decidí hacer una denuncia, conté mi situación y realicé una restricción de contacto por estas situaciones, porque ya se había llevado a una agresión física, verbal obviamente, porque siempre empiezan por la verbal, porque lo importante a mí, como me sucedió, es que buscaba enfermarme tanto a la cabeza hasta que yo muchas veces he permitido que me golpeara porque yo creía que era el culpable de todo. No te das cuenta en el momento porque crees que
Es como que se naturaliza tanto la situación que vos crees que es normal, que te trate mal, que te vive insultando hasta llegar a la agresión física. Entonces no te das cuenta en ese momento que está sucediendo por una situación de violencia y que no se tendría que callar. Y por eso más de una vez yo me callé y no hice la denuncia en el momento que tendría que haber sido. En el medio del proceso tuviste signos de alerta, fuiste viendo algunas cuestiones que hoy a la distancia decís, si le hubiera hecho caso a esto seguramente no hubiera llegado hasta el... Sí, por eso te digo, ahora que lo veo desde otro punto de vista, desde otro lado, sí, me doy cuenta. Habían muchos signos que me hacían darme cuenta de que no estaba con una persona, digamos, entre paréntesis, normal. Desde, como ya te dije, desde un grito hasta decirme lo peor y denigrarme como mujer, hasta llegar a agredirme físicamente. Es que yo creo que uno de los soportes y los pilares para que una mujer se anime a hablar, se anime a hacer la denuncia, o se anime a expresar lo que le está pasando o lo que le pasó, yo creo que es la gente que te acompañe, sentirse que no estás sola, porque muchas mujeres sienten eso y las personas que, como en mi caso, que son golpeadas o que sufrieron de agresión verbal, piensan que la única persona que tienen alrededor es esa persona violenta. Entonces te aferras a eso. Y uno cuando ya abre los ojos y se da cuenta de las cosas, nada que ver. Tenés mucha más gente en la que vos pensás que te puede acompañar y que te puede dar una mano. Tienes el botón antipánico. Sí. ¿Cómo es convivir con eso? Y es muy raro, es una situación bastante incómoda, porque tenés que convivir con un aparato que si bien sí te puede salvar la vida, porque te puede ayudar un montón, porque es un botón que vos lo tenés que apretar en el momento que te sientas acorralada. No hay que esperar, como la policía te comunica cuando te lo entregan, no hay que esperar a que pase para apretarlo. Si hay indicios de que pueda haber una situación complicada o de agresión o de lo que fuera, hay que apretarlo. Pero es una situación bastante incómoda vivir con un aparato que tenés que llevártelo a todos lados. ¿Y es una seguridad al mismo tiempo? Sí, porque tenés un medio para poder comunicarte directamente con la policía. Quizás antes yo cuando no lo tenía no sabía para qué lado disparar, cómo hacer para comunicarme por si me pasaba algo, entonces. Y tener valor porque no, si uno permite y se sigue callando, estas situaciones cada vez van a ser más graves y va a haber mucho más situaciones. Entonces para mí lo importante es no quedarse callada. Salir a hablar, así sea que no se animen a hacer una denuncia, pero contarlo, que la gente sepa que una persona está pasando por esta situación.